Bienvenidos a un nuevo videito con Mágico como siempre, y estos serían algunos momentitos de BTS, pero Jungkook completamente en el último concierto de BTS en México 2026. Y es que simplemente algunos momentitos de Jimin y Jungkook fueron fuego completamente. Así que ahora sí, sin más, comencemos. En el último día de la Ciudad de México los podíamos ver ya en el escenario con la prueba de sonido iniciando, los dos el uno al lado del otro. Aquí no tuvimos muchas interacciones, pero sí que estuvieron en estos momentos al lado del escenario. También estaban un poquito protegidos por la lluvia, ya que había estado un poquito lloviendo, pero se les vio hermosamente de todas formas. Como ya vemos, estaban protegidos por la lluvia, pero también decidieron buscar como ese mismo lugar, o bueno, esos lugares muy cerca el uno del otro en el escenario. Vemos como Jimin va llegando en esta parte del escenario, como Jungkook inmediatamente voltea a ver a Jimin y después simplemente se queda a unos centímetros de Jimin. Jimin aquí saluda a ARMY, camina un poquito más al frente, Jungkook queda un poquito más atrás, pero Jungkook es inevitable que no vea a Jimin. También por este momento se puede ver como Jimin saluda, pero después de unos minutos también saluda Jungkook. Y este sería otro ángulo, pero ya viniendo desde la entrada donde estaba Jungkook y cómo se fueron para el mismo lugar del escenario. Jungkook estaba donde estaba Nam, que lo vemos aquí como de rojo rosa, y después tenemos a Jimin que estaba del otro lado con Hobi. Al final Jimin y Jungkook caminan para el mismo lugar en el escenario. Salsa picante. Y este sería otro ángulo un poquito más visible después, y este sería Jimin en una parte del escenario. En la otra parte de al lado estaba Jungkook, que es a donde después se va a enfocar la toma. Esta sería la toma de Jungkook no muy lejos de Jimin y en esa partecita del escenario. Y aquí simplemente se cruza Jimin y Jungkook. Jungkook inmediatamente voltea hacia Jimin. Jimin también fue hacia esa zona donde estaba Jungkook en el escenario. Y aquí hay una diferencia bastante grande, ya que Jimin pasa al lado de Jungkook como en la otra zona del escenario, pero todavía se queda ahí un poco más y no tan lejos de Jimin. Jimin de nuevo camina hacia la otra zona del escenario donde estaba Jungkook, pero Jungkook también camina un poco hacia la zona donde va Jimin.
Y aquí ya empezaríamos con el concierto y cómo Jungkook grabaría a Jimin. Nada se le escapa a Jungkook e inmediatamente gira la cámara para grabar a Jimin. Ese sería un ángulo con un poquito de más calidad en cómo Jungkook enfoca la cámara a Jimin, pero el simple hecho de cómo camina hacia Jimin y cómo graba a Jimin. Todo el momento de Jungkook está con Jimin y como Jungkook también camina un poquito para adelante hacia donde está Jimin. Este ángulo también hermoso, maravilloso, donde los podemos ver en la coreografía juntos. Nuevamente en la coreografía juntos, pero ya podemos ver a Jimin y a Jungkook y sobre todo cómo Jimin va hacia Jungkook. Se presentarían como BTS, Jungkook diría algunas palabras, pero cuando iba caminando casualmente llega hasta donde está con Jimin. Enfrente de Jimin porque no podría ser de otra forma para Jungkook. Vemos como Jungkook camina hacia donde está Jimin y después como Jimin ya está en la parte de atrás de Jungkook, pero vemos como Jungkook camina un poquito más para adelante donde está Jimin y Jimin simplemente camina detrás de Jungkook. Hagamos que valga la pena. Y este sería un ángulo que de verdad busqué por todos lados, pero simplemente no lo encontré. Y esto sería en las pantallas donde podemos ver a Jungkook caminando adelante y Jimin atrás de Jungkook, pero esto solo por unos segundos. Así los podíamos ver a los dos caminando juntos, pero después de esto cada quien va a su lado para la coreografía. Estos serían body to body, pero se prepararían como para luchar entre ellos. También podemos ver a Jungkook pasando por delante de Jimin, pero sin luchar con Jimin o empujar a Jimin, mientras que con todos los demás simplemente Jungkook estaba empujándolos, como si fueran a luchar, menos con Jimin. Y en esta parte simplemente podemos observar a un Jungkook protector con Jimin, ya que es como con todos menos con Mimi, y Jungkook se pone como a defender a Jimin, como crear una barrera y que no lleguen los demás a Jimin. Vemos como Nam inicia esto empujando a Jungkook, simplemente Jungkook pasa por delante de Jimin, no empuja a Jimin y crea como su barrera protectora con Jimin, y después aquí empiezan a empujarse entre todos, pero Jungkook jamás con Jimin. What's your name?
Y este momento de Jimin y Jungkook en fuego que podemos tener, la verdad es hermoso de ver cómo Jungkook y Jimin quedan de frente, cómo Jungkook está con Jimin, se pierde, cómo Jimin también señala a Jungkook. Demasiado bonito su momento de ellos definitivamente. Como Jungkook se gira hacia Jimin y los dos definitivamente hermosos en su mundo. Y en este ángulo se pueden ver un poquito más las manos de Jimin, cómo están en su propio mundo, cómo Jimin se acerca un poquito más a Jungkook. Incluso en su mundo, vean qué mirada de Jimin hacia Jungkook y cómo Jimin se fue acercando hacia Jungkook. También cómo hace ese gesto Jimin con su manita para Jungkook y simplemente se pierden en su mundo. La sonrisa de Jungkook en el momento y también la mano de Jimin. Jungkook baja el micrófono, pero vean qué sonrisa. Continuarían con la canción, pero Jungkook bastante cerca de Jimin aún así. Y finalmente tendremos este ángulo hermoso de Jimin y de Jungkook, donde podemos ver cómo se acerca Jimin a Jungkook. También Jungkook con esa mano señalando a Jimin, pero después Jimin cómo pone su mano, pero esta vez en Jungkook. Como Jungkook también va bajando en la escena, pero Jimin sigue a Jungkook y Jungkook continúa bajando. Jungkook aquí señala a Jimin con su mano, Jimin no suelta tampoco a Jungkook y con su otra mano en el micrófono Jimin señala a Jungkook. Y este sería otro ángulo del mismo momento, pero se puede ver cómo los dos están en su mundo y aparte cómo se siguen el uno al otro. Mismo momento, solo que con unos detalles para agregar, y es que vean la reacción de Jungkook cuando sabe que ya viene Jimin. Voltea inmediatamente hacia Jimin. Incluso después del momento, los dos se quedan en el mismo lado del escenario y todavía se ven el uno al otro. Y este sería desde el ángulo de Jungkook. No está muy lejos de Jimin, también aquí surgen otros momentitos un poquito porque se vuelven a juntar los dos, pero realmente no se va de ese lado del escenario. Y la forma que tienen de verse el uno al otro frente a frente. De nueva cuenta, frente a frente, el uno con el otro. Simplemente esto es frente a frente mirándose y luego pasando el uno al lado del otro.
Esto sería en Idol, simplemente Jungkook va enfrente de Jimin, Jimin atrás de Jungkook. El JK de Jimin que siempre va a acompañar a Jungkook. Y por supuesto el pasito de Dynamite donde Jungkook tiene que seguir a Jimin siempre. Airplane parte 2 o Avión parte 2 teniendo a Jungkook y a Jimin en la coreografía. Llegaremos a la parte final, Jimin dando su discurso para el último día de México. Yo también preparé lo que quiero decir. ¡México! Fue una gran suerte poder estar aquí con ustedes. Gracias por amarnos y por amar nuestras canciones. No tienen que llorar. Vamos a volver para verlos otra vez. Nunca voy a olvidar esta noche. Los amo. Y ese sería otro ángulo del discurso de Jimin, del mensajito de Jimin, pero aquí vemos que Jungkook definitivamente se va a romper el cuello un día de estos. No estaba sentado al lado de Jimin, sin embargo, a todo lo que dice Jimin, Jungkook asiente. Vean cómo Jungkook trata de ver a su bebé primero por adelante, pero después también por atrás para lograr ver a Jimin. Los amo. Esta es la última parte. Esto también sería cuando Jimin estaba en la pantalla hablando, pero vean a Jungkook mirando la pantalla y después poniéndose tímido porque es descubierto cuando está mirando la pantalla y está mirando a Jimin. Fue una gran suerte poder estar aquí con ustedes. Gracias por amarnos y por amar. Los amo. Muy bien. Esta es la última parte. I'm never going to mess up tonight. I love you.
This is the last part. Los amo. This was Amor Picante. Amor Picante. Mucho. Thank you. Y en este momento, aunque ya eran de las últimas canciones, vemos que Jungkook no se pudo aguantar y simplemente fue hacia Jimin. Aquí Jimin se da cuenta de que Jungkook había caminado hasta él y simuló darle un pequeño golpecito.